Ok, oramos al Señor entonces. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por la vida de Germán, de Jocelyn. Te pido que tú le puedas bendecir, guardar en este tiempo, Señor. Ya le está quedando poco tiempo para poder, Señor, ordenar su vida con este matrimonio, Señor, que es tan especial, Dios, para ellos, Señor, que tú puedas bendecir ese día, puedas guardar, Dios mío, puedas ordenar todas las cosas también y que sea un día inolvidable para ellos, Señor, de mucha bendición, porque sabemos cuando hacemos las cosas bien, también tú nos bendices y tú nos abrazas de una manera especial. Yo les bendigo en esta hora y te pido que tú ordenes todas las cosas para que todo pueda salir de la mejor forma y de la mejor manera aquel día, Señor. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, yo les voy a compartir mi pantalla. Ya la semana pasada, bueno, antes pasada, en realidad, quedamos acá donde vimos, ¿no es cierto?, algunos propósitos del matrimonio, ya que eran importantes, ¿no es cierto?, que tenía que ver con el placer sexual, la prevención de la fornicación y el adulterio, y bueno, para entender también esta relación entre Cristo y la iglesia, ¿ya? Entonces, ahí veíamos, ¿no es cierto?, lo importante, ¿no es cierto?, de la sexualidad, el disfrute de ambos, ya en lo que es lo sexual, y también el guardarse, pues el guardarse el uno para el otro, por eso también dice para prevenir, ¿no es cierto?, la fornicación y el adulterio, ¿verdad? Dios creó el matrimonio, ¿no es cierto?, para que dentro del matrimonio nosotros podamos servir y honrar al Señor, ¿no es cierto?, con nuestra vida y con nuestra sexualidad. Y por último, ¿no es cierto?, entender la relación entre Cristo y la Iglesia, y eso también habla de una demanda muy alta, muy elevada, ¿no es cierto?, especialmente para nosotros los varones, ya que dice que nosotros debemos amar, ¿no es cierto?, a nuestra esposa como Cristo amó a la Iglesia, y eso significa, ¿verdad?, que Cristo murió en la cruz, dio su vida por ella. Entonces hoy día vamos a ver tres elementos esenciales, ya que también lo hemos ido tocando, ¿no es cierto?, con el capítulo de Génesis, cuando decía, dejará padre, madre, y se unirá a su mujer, ¿ya? Entonces hay tres cositas importantes. Una de ellas, ¿no es cierto?, que el matrimonio, ¿no es cierto?, es una unidad donde se crea algo nuevo, ¿ya? Ustedes forman, ¿no es cierto?, desde ese día una nueva familia, una nueva casa, ¿ya? Es decir, no vamos a olvidar a nuestros padres porque ellos son, ¿no es cierto?, y dignos de respeto, ¿no es cierto?, de nuestra honra, de que vayamos a ellos a pedirle consejo, pero las decisiones las van a tomar ustedes, ¿ya? Las van a tomar ustedes. Entonces se crea una nueva familia, entonces en este caso Germán y Jocelyn pasan a ser esta nueva familia, esta nueva casa, ¿ya? Entonces hay que cambiar el lenguaje, ya no es yo, Germán, o yo, Jocelyn, sino que nosotros, ¿ya? Por eso dice ahí, ¿no es cierto?, que ya cambia, ¿no es cierto?, al plural, ¿ya? Entonces las decisiones, ¿no es cierto?, los sueños, se supone que van a estar, ¿no es cierto?, en una perspectiva de unidad, ya no separados, ya por eso siempre es bueno, ¿no es cierto?, este diálogo profundo de sueños, de propósitos, de cantidad de hijos, ¿verdad? Para que también, ¿no es cierto?, en el matrimonio ustedes puedan decir, bueno, nosotros hemos decidido, ¿no es cierto?, tener 2 hijos o tener 10 hijos, ¿ya? Nosotros hemos decidido que Jocelyn trabaje o se quede en casa. Se da cuenta que cambia a decir, no, yo decidí, ¿ya? Eso es egoísta, ¿ya? Entonces, al ser una familia, ya pasamos, ¿no es cierto?, a tomar decisiones en unidad, ¿ya? Y aparte de la unidad, ¿no es cierto?, este principio de indisolubilidad, es decir, ¿no es cierto?, que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, ¿ya? La plenitud y la totalidad del amor piden que sea un amor perpetuo, comprometido para toda la vida, ¿ya? Entonces ustedes, ¿no es cierto?, Germán y Jocelyn, ustedes van con ese propósito, ¿no es cierto?, con un propósito de que es hasta que la muerte les separe, ¿ya? Entonces hoy se habla mucho el tema, ¿no es cierto?, de la separación, del divorcio, pero si uno va pensando en que se va a separar o se va a divorciar, obviamente, ¿no es cierto?, al primer problema, no, hasta aquí llegamos nomás y separemos. Pero cuando nosotros vamos con este compromiso, ¿no es cierto?, de que es hasta que la muerte nos separe, obviamente van a venir situaciones complejas, difíciles en algunos momentos, pero vamos a tratar de soslayarlas, ¿no es cierto?, de poder vencerlas juntos, ¿ya? Ahora, en el caso, obviamente yo creo que no va a suceder en el caso de ustedes, ¿no es cierto? Cuando hay un adulterio continuo, ¿verdad? De parte de uno o del otro, en este caso el hombre o la mujer engañan a su esposo o a su esposa reiteradamente y vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo, bueno, ahí está la posibilidad de que
el otro le diga, ¿sabes qué? Tú no me respetas, hasta aquí nomás llegamos. Ya si hay violencia, cuando hay violencia en el hogar, también es verdad, nosotros oramos para que, ¿no es cierto?, ojalá sea hasta que la muerte nos separe, pero si hay violencia también no podemos permitir aquello, ¿ya? Por eso también es importante esto. Pues, se acuerda que dentro de las palabras, lo comentamos, el respeto es algo muy importante, porque cuando se falta el respeto, ¿no es cierto?, ya vienen las palabras después, ¿no es cierto?, que suben de tono, y después de las palabras vienen los golpes, ¿ya? Y eso también es trágico, ¿ya? Entonces, por eso es indisoluble el matrimonio. Es hasta que la muerte nos separe. Dice, la plenitud y la totalidad del amor piden que sea un amor perpetuo, comprometido para toda la vida, ¿ya? Entonces, para toda la vida, ¿no es cierto?, que ustedes están tomando esta tremenda y hermosa decisión. Y por ello también es una decisión, ¿no es cierto?, muy profunda. Es decir, Jocelyn y Germán tomaron la decisión de vivir juntos para siempre, ¿verdad? Entonces ya no hay posibilidad de decir, ah, no, es que me equivoqué, en realidad ahora quiero ir a tener una relación con otra persona. No, por eso ustedes llevan un tiempo de conocerse, después un tiempo de noviazgo y, ¿no es cierto?, ahora ya viene el matrimonio. Y bueno, estos tres elementos esenciales, la unidad, la indisolubilidad, la fecundidad, o ¿no es cierto?, ser fecundo, es decir, tiene que ver que el amor también dice pleno, ama al otro en todo lo que es el varón o lo que es la mujer y ofrece y acepta la capacidad de ser padre o de ser madre, ¿ya? Bueno, dentro de los principios, ¿no es cierto?, cuando Dios establece al hombre y a la mujer y donde le dice que dejarán padre y madre, también, ¿no es cierto?, le dice que ellos tenían que llenar la tierra, ¿ya? Llenar la tierra, y ahí tenía que ver con este principio, ¿no es cierto?, de tener hijos, ¿ya? Ahora, esa decisión de cuántos hijos también es una decisión que ustedes deben dialogar, que ustedes deben conversar, que ustedes deben consensuar, ¿verdad? Donde ambos estén de acuerdo, ¿no es cierto?, en la cantidad de hijos que quieran tener, ¿ya? Entonces, es una parte, ¿no es cierto?, importante también el que vengan los hijos. Si van a ser al principio o van a dejar pasar un tiempo, eso también, ¿no es cierto?, es recomendable que lo puedan conversar, que lo puedan dialogar. Bueno, yo siempre a las parejas, ¿no es cierto?, que como ustedes, ¿no es cierto?, llegan, ¿no es cierto?, sin, porque hay otras parejas que se casan porque han habido trabajo adelantado, ¿no es cierto?, y la niña queda embarazada. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se casan y lamentablemente no tienen una luna de miel, no tienen un tiempo de amarse, de conocerse, ¿verdad? Entonces, yo siempre le digo que es saludable, ¿no es cierto?, quizás unos 6, 7 meses dejar, juntarse, unirse, amarse, y después, ¿no es cierto?, empezar a pensar en tener un hijo, una hija, para que puedan tener ese tiempo de conocerse ustedes también. ¿Ya? Ahora, si viene enseguida, bueno, no hay problema en eso tampoco. Mi esposa quedó embarazada y enseguida, así que nosotros alcanzamos a disfrutar, ¿no es cierto?, los primeros meses. Ella tuvo bueno, Catherine nació en septiembre, nosotros nos casamos en diciembre, así que probablemente ella quedó embarazada por ahí por enero, febrero, porque Catherine igual se adelantó. Ya ella nació a los 8 meses, porque venía, ¿no es cierto?, mal, así que tuvieron que hacer cesárea. Entonces, disfrutarse, gustarse, aquellos que tienen hijos, ¿no es cierto?, y después se casan, no alcanzan a conocerse, no alcanzan a disfrutarse. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, quizás también eso, conversarlo, dialogarlo. ¿Ya? Y bueno, cuando llegan los hijos son una bendición también y son una tremenda responsabilidad. Entonces ahí también hay que saber que se va a dormir menos, ¿verdad? Que vienen a veces las enfermedades de los pequeños y eso también complica a los padres, ¿ya? Así que la maternidad y la paternidad es algo hermoso, pero también trae más responsabilidades. Entonces ustedes están entrando a un momento de cambio, ¿no es cierto?, donde se están uniendo como esposo, como esposa, y al venir un hijo también eso produce otros cambios, ¿no es cierto? Entonces hay que ir adecuándose a ellos. Ahora, la siguiente diapositiva dice, ¿no es cierto?, diferencia entre el amor, el egoísmo y el temor. Ya cuando nosotros nos casamos por egoísmo, es cuando yo digo, yo me caso para yo ser feliz. Yo me caso para yo, ¿no es cierto?, poder disfrutar de mi esposa. Eso es egoísmo, ¿ya? No es amor, ¿ya? Cuando yo me caso por amor, ¿no es cierto?, es hacer disfrutar al otro, que el otro sea, ¿no es cierto?, feliz, que el otro se deleite en la relación. Entonces el amor
dice es estar más preocupado con lo que puedo dar que con lo que puedo obtener. ¿Ya? Ahí se nota cuando hay una relación de amor. ¿Ya? Cuando el hombre se preocupa por que la mujer sea feliz y la mujer se preocupa para que el hombre sea feliz. ¿Ya? Y eso en realidad produce una retribución, porque la Biblia dice lo que uno siembra, eso va a cosechar. Entonces, si yo me preocupé de mi esposa, la hice feliz, obviamente eso también va a volver, ¿no es cierto?, para mí, ¿ya? También yo voy a ser feliz, ¿no es cierto?, así como yo hice feliz a mi esposa. ¿Ya? El egoísmo, al contrario, va produciendo separación en el matrimonio. ¿Ya? Bueno, es estar, dice, más preocupado con lo que puedo obtener que con lo que puedo dar. Entonces eso va dañando al matrimonio, porque al final, ¿no es cierto? Cuando yo soy egoísta, yo quiero que todo esté y gire en torno a mí, ¿verdad? Y que la felicidad sea mía. Y eso va dañando la relación. Ya es más, yo estoy, bueno, leyendo, yo leo mucho y estoy leyendo un libro sobre matrimonio y este libro, ¿no es cierto?, lo escribió un pastor y él dice cómo ser el esposo, ¿no es cierto?, ser el mejor esposo. Y él cuenta y relata, ¿no es cierto?, que cuando comenzaron ellos en el matrimonio y comenzaron igual en el ministerio, él pensaba que él estaba haciendo muy bien las cosas, ¿ya? Y un día la esposa le llamó la atención, le dijo, mira, tú eres muy egoísta, tú piensas solo en ti. Y él le dijo, pero ¿cómo? Si yo pienso en ti, no, yo... Y resulta que ella le fue dando argumentos y argumentos, y él se dio cuenta de que sí, que estaba equivocado, que todo estaba girando en torno a él, incluso hasta el ministerio, ¿no es cierto?, giraba en torno a su egoísmo y el matrimonio también. Entonces ahí él tuvo que arrepentirse y cambiar de actitud. ¿Ya? Entonces él decía, obviamente no hay un esposo perfecto, pero sí, cuando nosotros dejamos de lado el egoísmo, ayuda mucho a fortalecer la relación matrimonial. ¿Ya? Entonces, no pensar en cuánto puedo recibir, sino que pensar en cuánto yo puedo dar en esta relación, ¿ya? Y bueno, el temor es estar más preocupado con lo que pudiera perder que con lo que puedo dar, ¿ya? Yo no sé si ahí podemos dialogar un poquito con respecto a esto, ¿ya? Porque se han fijado que hay personas que se preocupan más tienen miedo de tantas cosas que al final nunca disfrutan el estar juntos, ¿ya? Es lo mismo que los celos. Los celos hacen que uno pelee con el otro sin que todavía no haya pasado nada porque estoy viviendo debajo del agua. Entonces, ¿qué opinan ustedes, chicos, con respecto a esto, ya del temor? Eh, ¿Piensan que hay algo que pueda haber dentro de su relación que les cause temor? Porque, mire, siempre es bueno, entre comillas, ¿no es cierto?, irse, como dicen por ahí, despacito, pero también a veces el temor se vuelve ya un miedo, ya exagerado. Así que me gustaría escucharle. Ya, sí, sobre el temor, yo tuve un caso de bastante temor, que fue después de que pedí la mano de la Yoshi, me vino como una pena, un miedo por mis papás, por dejar la casa de mis papás. Así que yo le hice el alcance a ellos y ellos me guiaron bien, porque me dijeron que era el proceso natural que tenía que pasar cada hijo y en el fondo para eso es que no me habían formado ellos, pues para que en algún momento yo fuera capaz de formar un hogar también. Así que eso me dio más tranquilidad y, y quitó esa inseguridad que había venido a mí, pues ese temor. No sé si yo sé. Sí, yo creo que en la parte como del noviazgo que vivimos con Germán, y yo también, no sé si lo había comentado Pastor, me parece que sí, el tema de los celos que estuvieron como presentes bien al inicio del noviazgo, y creo que ese temor igual se fundamentaba porque mis papás han sufrido bastante con ese tema de infidelidades y cosas así, como para que igual usted venga contextualizado que la relación de mis papás estuvo viviendo un proceso bien difícil. Entonces, ahora ellos están tratando de reconstruir de nuevo su vida. Ellos, bueno, desde que yo soy chica, ellos son cristianos, yo siempre los vi en la iglesia. No sé cómo sería su vida en la adolescencia. Mi papá nació en la iglesia, pero quizás él nunca tuvo una conversión verdadera. Y él es el que ha estado como más rebelde en este tiempo, como alejado de la iglesia,
pero él dice que seguía creyendo en Dios. Mi mamá, ella ya volvió a congregarse y ya está volviendo a ser esa mujer de fe, de oración como yo la conocí. Entonces, esos problemas que ellos tuvieron a mí me generaron mucha inseguridad, así como con respecto a las relaciones de pareja, de que el hombre puede mirar para el lado o la mujer. Entonces, todas esas cosas como que fomentaron muchas inseguridades en mí y que fomentaron los celos en la relación que teníamos con Germán. La relación de un principio, que yo encuentro que fue muy tóxica en un principio, pero gracias al Señor, Él nos dio como respuestas dentro de la oración, la búsqueda que tuvimos en conjunto, así que tuvimos ahí la certeza de que el Señor quería que estuviéramos juntos porque tiene un propósito grande con nosotros. Así que eso podría comentar. Mire, interesante, interesante lo que ustedes me comentan, ambos en realidad, porque son cosas que dañan, son cosas que van afectando al matrimonio, ¿verdad? Por lo que uno vive en su entorno. Entonces es bien importante, bueno, lo que decía Germán, gracias a Dios que sus papitos igual le aclararon que en realidad, ¿no es cierto?, uno tiene que llegar a dejar el nido, ¿no es cierto?, para formar ahora otro nido. Un nido donde ustedes van a ser los responsables, donde ustedes van a tomar las decisiones, ya sean buenas o sean malas, ya así como sus papás en algún momento tomaron buenas decisiones o también tomaron malas decisiones y que a ustedes les afectó. Entonces es el peso de ser padre y de ser esposo, saber que, ¿no es cierto?, ya las decisiones cuando ustedes eran solteros afectaban a ustedes nada más, pero ahora no, pues ahora van a afectar, ¿no es cierto?, en este caso, cuando todavía no llegan los hijos. Si Germán toma una mala decisión, va a afectar a Jocelyn. Si Jocelyn toma una mala decisión, va a afectar a Germán. Y obviamente después cuando vienen los hijos, también esas decisiones pueden afectar a los hijos. Y bueno, con respecto también a lo que tú me señalabas, Jocelyn, es bueno también, ¿no es cierto? Y qué bueno que al final, ¿no es cierto?, también hayas entendido que en Cristo todas las cosas son nuevas. Y obviamente, ¿no es cierto?, nosotros construimos nuestra casa, nosotros construimos nuestra familia, a pesar de que nuestra familia, ¿no es cierto?, no ha estado bien o nuestros padres no lo hicieron bien, pero sí es bueno quizás igual orar en dirección a eso, ¿no es cierto?, de romper cualquier cadena, cualquier lazo que pueda haber quedado, ya, porque también el enemigo de repente es astuto, entonces empieza a poner cosas y no, yo corté con eso y sé que ahora en Cristo soy una nueva criatura y con Germán hemos construido, vamos a construir una familia que va a ser feliz, que va a ser dichosa, ya, porque ustedes saben que el Espíritu Santo habla suavemente, pero la voz del enemigo es como un grito, ¿no es cierto?, que está ahí para tratar de dañar, de matar, de destruir, ¿ya? Entonces, ese sería igual un consejo que pudieran llevar, ¿no es cierto?, ahí a la oración, ¿no es cierto?, donde ustedes pongan su matrimonio en las manos del Señor y que todas las cosas erradas o equivocadas de sus padres, ¿no es cierto?, ustedes no las vuelvan a cometer, ¿ya? Porque siempre nosotros decimos esto, es decir, en Cristo hay una nueva vida, hay nuevas decisiones y mejores decisiones porque ahora no estamos solos, estamos en Cristo. Pero lamentablemente hay gente que repite el patrón negativo, ¿ya? Si el papá fue alcohólico, yo también soy alcohólico. Si mi mamá fue drogadicta, yo también voy a ser drogadicto. Y no, se puede romper el patrón con la ayuda del Señor. Así que interesante lo que ustedes señalaban y bueno, también, ¿no es cierto?, es importante, ¿verdad?, que ustedes allí puedan trabajar, ¿no es cierto?, como se dice por ahí, concienzudamente con respecto a esto, ¿no es cierto?, especialmente del temor. A mí me sorprendió mucho porque, bueno, yo siempre he leído el libro de Job, ya me parece muy interesante, ¿no es cierto?, este conflicto que hay donde Job era un hombre perfecto, un hombre que temía a Dios, que oraba por él, pedía perdón por él y por sus hijos, y después viene todo esto, ¿no es cierto?, de que el diablo se presenta delante del Señor y le dice, mira, el Señor al diablo, mira, has visto a Job, cómo es un hombre que me sirve y todo, y bueno, y el diablo dice, sí, pero es que tú lo cuidas, tú lo proteges, así cualquiera. Y ustedes conocen la historia, ¿no es cierto?, que pierde sus bienes, pierde sus hijos, la única que queda viva es su esposa, y su esposa le dice, mira, mejor maldícete y muere. ¿Ya? Y él nunca maldijo, sino que dijo, ¿no es cierto?, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero en el capítulo 3, si no me equivoco, los primeros capítulos dice lo que temía le había sobrevenido. Es decir, él siempre tuvo miedo de perder su familia, siempre tuvo miedo de perder sus bienes,
Y al final el enemigo tomó ese miedo, ¿no es cierto? Porque una cosa es el temor y otra es el miedo. Ya el temor es como un respeto hacia algo, más que, pero el miedo, ¿no es cierto?, es un horror, chuta, me puede pasar esto, ¿qué va a pasar? Entonces, a él le pasó lo que temía, lo que él muchas veces había pensado. Ya, obviamente sabemos que en este proceso Dios también lo trató y después él termina diciendo, bueno, Señor, mi relación contigo al principio, a pesar de que supuestamente era perfecta, ¿no es cierto? Recién ahora yo te estoy viendo, recién ahora te estoy escuchando, ¿verdad? Porque ahora sí tengo una relación más profunda y estrecha contigo. Entonces, que el Señor también nos ayude a nosotros, ¿no es cierto?, a poder, ¿no es cierto?, ordenar esto. Bueno, aquí hay algunas figuritas, ¿no es cierto?, que cuando nosotros damos charlas matrimoniales siempre ponemos entre medio los PPT, ya algunas cositas media humorísticas, pero que también enseñan. Dice, cariño, llevamos 25 años casados y nunca me has comprado nada. Y ahí el marido le dice, no sabía que vendías cosas, ¿ya? Entonces, en realidad está hablando, ¿no es cierto?, de este descuido a veces, ¿no es cierto?, de la parte del hombre hacia la esposa, ¿no es cierto?, que también tiene sus necesidades, especialmente cuando ella no trabaja, sino que ella está en la casa, ¿no es cierto? Muchas veces también ahí hay un tema de violencia económica, ¿ya? Que nunca tampoco pueda suceder aquello, ¿ya? Bueno, aquí recién estamos empezando con la clase, ¿no es cierto?, número 3, que habla un poquito, ¿no es cierto?, del trato del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Y de la esposa hacia el esposo, ¿ya? Entonces, bueno, aquí también hay otra imagen que dice, yo no dije nada, eso fue ayer, es decir, el marido recién ahora, después que había pasado un día, recién le dice, ah, me hablaste. Claro, ella le había hablado el día anterior. Eso habla de una falta de comunicación, ya que el Señor nos ayude a no pasar por eso, sino que siempre hay una buena comunicación y también podamos ser capaces, ¿no es cierto?, de suplir las necesidades, ¿no es cierto?, del uno para el otro. Ya, bueno, más adelantito igual, acá viene, ¿no es cierto?, el rol del esposo, y dentro del rol del esposo está la provisión, ya, de proveer, ¿no es cierto?, para las necesidades de la familia. Ahora, obviamente, ¿no es cierto?, el mundo ha cambiado mucho y, ¿verdad?, hay algunos que han decidido, porque en este tema laboral a veces la mujer gana más que el hombre, ¿verdad? Pero si están de acuerdo no hay problema. Ya el problema, si no están de acuerdo, ahí sí, porque tarde que temprano va a pasar la cuenta y van a haber, ¿no es cierto?, dificultades. ¿Ya? Entonces, pero la responsabilidad, así como la responsabilidad sacerdotal, es del esposo, ¿ya? De llevar el área espiritual. Bueno, dice, la familia la conforman únicamente los esposos y los hijos, ¿ya? En este caso, Jocelyn y Germán, ustedes son una familia, y si vienen los hijos, también van a ser parte de esa familia, ¿verdad? Pero, ¿no es cierto?, en esta familia no entran, dicen, ni los familiares o parientes, ¿ya? No entran a esta unidad porque ustedes son una nueva familia, son una nueva casa. Ahora, yo siempre les digo esto, es decir, eso no significa que ustedes se van a olvidar de sus padres, ¿verdad? Porque la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres, y si nosotros podemos ayudarle, obviamente también tenemos que hacerlo, pero lo que sí no podemos dejar es que ellos gobiernen nuestra casa, que ellos gobiernen nuestra familia. Entonces ustedes van a ir y van a acudir, ¿no es cierto?, a ellos muchas veces para pedir consejo, pero la decisión última la tienen que tomar Germán y Joseph juntos, ¿ya? Es decir, tomar, mira, mis papás me dijeron esto, tus papás dijeron esto, ¿qué decidimos nosotros? ¿Ya? Porque también eso es importante, chicos, saber que no siempre le vamos a chuntar. Es decir, pero si nos equivocamos juntos. ¿Por qué? Porque si tomamos, ¿no es cierto?, y decimos, ya, mi papá me dijo esto, entonces después si fracasamos, ah, pero tú le hiciste caso a tu papá. Y eso va a traer conflicto. En cambio, no, nosotros tomamos la decisión, decidimos esto y nos equivocamos y tenemos que seguir echándole para adelante. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que ustedes eso lo tengan claro. Si pueden recibir consejos, pero la decisión última la toman ustedes, ¿ya? Y aquí está el orden bíblico, ya. Ahora, muchachos, esto es importante, es decir, aquí no está hablando de que el hombre sea superior a la mujer, ¿ya? Sino que aquí está hablando, ¿no es cierto?, de cómo Dios, ¿no es cierto?, es la cabeza y está sobre todo, ¿no es cierto?, Él es la cabeza de Cristo y después Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también Cristo es la cabeza de la familia, del hombre, y el hombre es la cabeza, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, de la mujer.
pero no en una posición, ¿no es cierto?, como se ha visto, ¿no es cierto?, del machismo, y tampoco aquí cabe el feminismo extremo, es decir, aquí tiene que haber un equilibrio, es decir, cuando la Biblia habla, ¿no es cierto?, Pablo lo dice claramente, ya no hay hombre ni mujer, entonces, delante del Señor tenemos el mismo valor, ambos son importantes, el hombre y la mujer, pero en su responsabilidad, quien va a dar cuenta, ¿verdad?, por la familia es el hombre, ¿ya? Es el hombre, es decir, Dios le va a decir a Germán, Germán, ¿qué hiciste con tu casa? ¿Qué hiciste con tu familia? No le va a pedir a Jocelyn, sino que le va a pedir a Germán, ¿ya? Y en esto, ¿no es cierto?, Jocelyn tiene que sujetarse porque Germán se sujeta a Cristo, no sé si se da cuenta. No, no es no, si Germán no obedece a Cristo y no está cerca de Cristo, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque esta sujeción tiene que ver con que Germán esté sujeto a Cristo y ella va a estar sujeta, ¿no es cierto?, porque Germán ama a Cristo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante aquello, ¿ya? Entonces, el machismo extremo, ¿no es cierto?, en que el hombre está sobre la mujer, no, eso no existe. Dice que Dios hizo a la mujer, ¿no es cierto?, como una ayuda idónea, ¿ya? Van juntos en este caminar. Ambos son importantes. Por eso las decisiones se toman en conjunto. Y el feminismo extremo, ¿no es cierto?, que llega a decir, ¿no es cierto?, que poco menos los hombres somos todos malos y si tú estás embarazada de un hombre, abórtalo, también es equivocado, ¿ya? Porque Dios hizo al hombre, ¿verdad?, y a la mujer, porque así pueden fecundar. No puede haber una fecundación si hay dos hombres o dos mujeres, ¿ya? Entonces la raza humana se extinguiría. En cambio, es un hombre y es una mujer con sus cualidades y también con sus defectos, ¿ya? Porque en esto también somos sinceros. Entonces, Dios Padre como cabeza de Cristo, Dios Hijo como cabeza de todo varón, y el esposo como cabeza de su mujer, y la esposa como ayuda idónea o insustituible de su esposo. Recuerde que cuando Dios vio, ¿no es cierto?, a Adán solo, después que había hecho toda la creación, todos los animales, él le había puesto nombre, vio Dios, dice que no era bueno. Primera vez que usa esa frase en el Génesis, Dios no vio que era bueno que el hombre estuviera solo. Y por eso forma, ¿no es cierto?, a Eva, ¿no es cierto?, como una ayuda idónea. Matthew Henry dice, ¿no es cierto?, Dios nos sacó a la mujer de la cabeza para que mandara, ni de los pies para que la anduviéramos pateando. La sacó, ¿no es cierto?, del costado. ¿Para qué? Para que caminemos juntos, ni atrás ni adelante, sino que juntos, ¿ya? Y eso es lo lindo, que ustedes puedan llegar a viejos, ¿no es cierto?, y puedan mirar para atrás y puedan ver qué familia construyeron, porque, chicos, ustedes tienen ese desafío y esa gran responsabilidad. No va a depender ni de sus padres, no va a depender ni de los vecinos, no, va a depender de ustedes, ¿ya? Y eso es gratificante, pero también es una tremenda responsabilidad, ¿ya? Y bueno, por último dice igual allí, los hijos bajo la autoridad de ambos. Es decir, cuando hay que disciplinar, si usted ve que su esposo está disciplinando y usted cree que él se equivocó, no se lo diga delante de los hijos, sino que después hable y diga, mira, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que tú te equivocaste, o al revés. Si el esposo ve que la esposa se equivocó, entonces que ellos vean que están unidos en la disciplina, pero si hay un error también, no duden, Germán y Jocelyn, en que también los padres nos equivocamos, ¿ya? También nos equivocamos. Y también tenemos que tener la entereza de, como dice la Biblia, es decir, si a un desconocido yo le pido perdón porque me equivoqué, ¿por qué no hacerlo con mis hijos? Ya con mayor razón, yo debo ir donde mi hijo y decirle, hijo, creo que me equivoqué, te juzgué mal, pensé que estabas haciendo algo malo y perdóname porque te castigué injustamente. Yo creo que eso es muy sano, muy de hombre y de mujer, ¿no es cierto?, de poder pedir perdón cuando nos equivocamos, porque no somos infalibles, ¿ya? Eso también hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un poquito también ya de esta imagen, ¿no es cierto?, que habla sobre someterse unos a otros por reverencia a Cristo, ¿ya? Entonces aquí también me gustaría conversar un poquito con respecto a esto. ¿Qué piensan ustedes de esto? Porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, la relación matrimonial es como un triángulo, ¿no es cierto? Están ustedes dos acá abajo, pero arriba tiene que estar Cristo, tiene que estar Dios. Mientras esté, ¿no es cierto?, en ese triángulo, Dios arriba, ¿no es cierto?, Cristo arriba, y ustedes dos a los lados,
¿no es cierto?, el matrimonio va a funcionar bien, pero tiene que haber esa sujeción, tiene que haber esa guía, ¿no es cierto?, como hijos del Señor. No sé, ¿qué les parece a ustedes esto también que acabamos de conversar? Con respecto al someterse a ese triángulo que usted menciona, creo que es la pura realidad bajo el principio sabio bíblico que hizo el Señor, porque si yo como mujer me estoy sometiendo a Cristo, no me va a costar someterme a mi esposo. Pero he visto en otras situaciones que eso no pasa, porque la mujer o el hombre se someten a su egoísmo, a sus intereses, a su trabajo, a su comodidad, a lo que según ellos creen que está bien, según su prudencia. Ya empiezan los problemas, pero como lo estamos aprendiendo ahora y ya lo hemos visto en otras ocasiones, el someternos a Cristo en primer lugar, eso nos va a enseñar mucho a cómo tenemos que someternos a nuestra pareja en este caso. Así que a mí Cristo me enseña mucho a través de su palabra para aplicar eso, pues, y llevarlo a la práctica igual es otra cosa. Porque una cosa es tenerlo así como aprendizaje y otro es llevarlo a la práctica. Pero que el Señor también nos ayude para someternos en la práctica a las enseñanzas. Ok, sí, ¿no es cierto? Bueno, ahí aparece un texto que es Efesios 5:22. Ya dice, las casadas estén sujetas, pero antes, mire, el 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, el principio es Dios. Mientras estemos sujetos a Dios, no nos va a costar, ¿no es cierto?, sujetarnos el uno al otro, porque es una sujeción mutua. Y ahí después dice, ¿no es cierto?, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y después viene, ¿no es cierto?, para el marido. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mira, mientras leía esto me acordaba de Yatensi Bonilla. Yatensi Bonilla nos contaba la experiencia. Ustedes saben que Yatensi Bonilla, antes de ser evangélico, ¿no es cierto?, cristiano, él fue jesuita, él fue, ¿no es cierto?, católico, jesuita, y después se convirtió al evangelio, ¿ya? Y ahí en el evangelio él tuvo muchas experiencias muy lindas, pero él contaba que cuando todavía él era católico, hubieron varios que desertaron del catolicismo, especialmente esta rama de los jesuitas. Los jesuitas tienen un voto de pobreza y obviamente ustedes saben que como curas o sacerdotes no se podían casar. Entonces algunos de ellos desertaron, ¿ya? Y él dice que uno de los curas que habían, o amigos de su seminario, se casó con una prostituta, ya con una prostituta. Entonces, él dejó de verlo, él se fue a otro país, este cura, ¿verdad? Y a los 2, 3 años dice que lo llamó a Yatensi y le dijo, Yatensi, mira, voy a andar por allá, así que quiero que me vaya a buscar al aeropuerto y que me puedas alojar. Yatensi igual ya se había salido del catolicismo y él le dice, claro, no hay problema, yo te voy a buscar. Entonces, cuando él va a buscarlo al aeropuerto, dice que este cura, es cura en realidad, baja con una esposa hermosa, muy linda. Entonces, él se acordaba que él se había ido con una prostituta. Entonces lo llama así como para el lado y dice, oye, ¿y qué pasó con la prostituta? Porque esta mujer, y claro, y él le dijo, es la misma. Entonces él se daba cuenta que este cura, que se había convertido también, ¿no es cierto?, hizo, ¿no es cierto?, que todo el pasado de esta mujer quedara en el pasado. Y ahora era una dama, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él pudo lograr esto, lo que Cristo quiere hacer con la iglesia, ya presentársela, dice, eh, santificarla, ¿verdad? Y para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, él quedaba sorprendido cómo él pudo hacer esto, ¿no es cierto? Y él, chuta, tuvo que pedirle perdón, porque en realidad él pensó que era otra mujer, no, era la misma, pero
como él la había tratado tan bien, como él la había amado, la había querido, ¿no es cierto? Esta mujer también dejó su vieja vida, ¿no es cierto? Y en el Señor fue transformada y ahora es una mujer muy elegante, muy dama. Entonces es tremendo, ¿no es cierto?, lo que puede producirse en el matrimonio, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Bueno, y aquí quedamos en esto, ¿no es cierto?, que era someterse los unos al otro en reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, que fue lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Y esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Bueno, esto también yo siempre lo digo, así, la Biblia dice que el esposo tiene que amar a la esposa, no tiene que entenderla, no tiene que comprenderla. Así que, Germán, tú tienes que amarla, ¿no? ¿Ya? Pero a la esposa también se le pide que respete al esposo, ya si hay algo, ¿no es cierto? Bueno, la mujer necesita sentirse amada, querida, apreciada. Por eso es tan importante que no se acaben las flores, que no se acaben los chocolates después que se casen, sino que siempre haya una conquista, una reconquista, ¿no es cierto? Y que el amor vaya haciéndose más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque la mujer necesita ser amada, ya es parte de su ADN. Pero el hombre, más que ser amado, necesita ser respetado. Por eso la Biblia dice que la esposa debe respetar a su esposo. Ya si hay algo, ¿no es cierto?, que a un hombre le hace mal, es que la esposa lo deje en vergüenza o le falte el respeto delante de otro. Por eso quizás el dicho, ¿no es cierto?, la ropa sucia se lava en casa. Es decir, ojalá nunca ustedes discutan en público, nunca peleen en público. Ya si hay algo, lo vamos a resolver, pero en casa, cuando estemos solos, ahí vamos a hablar, ahí vamos a ver por qué llegamos a esta situación. ¿Ya? Entonces, el esposo ame a su esposa y la esposa respete a su esposo. Son principios importantes para mantener saludable nuestra relación matrimonial. Bueno, y aquí hay algunos consejos bíblicos. Ya dice, Dios diseñó distintas responsabilidades para el esposo y para la esposa en el matrimonio. ¿Ya? No son las mismas responsabilidades. Yo le decía, ¿no es cierto, Germán? Tú eres el sacerdote del hogar y tú también eres el responsable de proveer para la casa. Ahora, si ustedes deciden ambos trabajar, es cuestión de ustedes, pero, ¿no es cierto?, que el refrigerador esté lleno, le compete a Germán. Y que la vida espiritual también, ¿no es cierto?, marche lo mejor posible, tiene que ver con el esposo, ¿ya? Aunque las responsabilidades son diferentes, el hombre y la mujer tienen igual valor. Si son delante del Señor, valen lo mismo. Ahora, ustedes lo ven, en la gran mayoría de las iglesias, el 70% son mujeres, ¿ya? Y un 30% son varones. Y se ve muy poco, ¿no es cierto? Varones comprometidos. A veces va la esposa con el esposo, pero el esposo es menos comprometido que la esposa. Pero la responsabilidad espiritual, ¿no es cierto?, del sacerdocio tiene que ver con él esposo. Pero ante el Señor, los dos tienen el mismo valor, la misma importancia. Por eso muchas veces la mujer está cumpliendo el rol dentro de la iglesia del varón, porque son ellas las que llevan la oración, la búsqueda, la intensidad. Pero eso no deja de lado la responsabilidad del varón, que es él el que tiene que llevar esa parte. ¿Ya? Dios llama, dice, a los hombres a amar en forma sacrificada y a guiar a sus esposas. ¿Ya? Ahora, ustedes saben, la Biblia se escribió en un contexto, ¿verdad?, hace 2000 años atrás, donde la mujer en el Imperio Romano no tenía un valor. Ya para el Imperio Romano la mujer no era un sujeto, era un objeto. Entonces una mujer tenía menos valor a veces que algo material, que una casa, que un esclavo. ¿Ya? Y por eso Dios o Cristo, y bueno, el pueblo de Israel también en la antigüedad, Dios dignificó a la mujer con respecto a las otras culturas. Por eso hoy es como tragicómico cuando el mundo dice, no, la iglesia, ¿no es cierto?, ha dejado de lado a la mujer. No, no es así. La mujer, en una interpretación correcta de la escritura, está en el mismo valor y en la misma posición que un hombre. ¿Ya? Y es más, ¿no es cierto?, es elevada con respecto a las otras culturas. Yo un día prediqué en mi iglesia y pasaba por los diferentes imperios y todos los imperios a la mujer la degradaba. Pero el cristianismo y el judaísmo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, elevaba a la mujer a un nivel superior. Recuerden cuando
le preguntan a Jesús, Moisés nos permitió dar carta de divorcio, y el Señor dice, sí, pero Dios no lo quería. Eso fue por la dureza de su corazón, ¿ya? Pero el hombre que se casa con una mujer, ¿no es cierto? Si no es por causa de fornicación, también adultera. Entonces él ordena y dice, no, Dios, no era ese el sentido, ¿ya? Porque le daban, no sé, pues la mujer le echaba mucha sal a la comida y el esposo le daba carta de divorcio y se casaba con otro, ¿ya? Entonces era muy liviano, ¿ya? No tenía un... En cambio, Cristo dice, no, el hombre con una mujer. Es más, después, ¿no es cierto? Pablo también le escribe, ¿no es cierto?, a Timoteo y a Tito, en los requisitos, ¿no es cierto?, de los obispos y de los diáconos, que fueran marido de una sola mujer, porque el matrimonio es para toda la vida y es con una persona, ¿ya? No con varias personas, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, el hombre tiene que amar a la mujer en una forma sacrificada, como Cristo amó a la iglesia, llegando a morir por ella en la cruz, ¿verdad? Y también guiar a sus esposas, ¿no es cierto?, especialmente en el área espiritual. Ahora, ambos, ustedes dos, bueno, se conocieron en la iglesia, están sirviendo al Señor, quizás por la experiencia que me decía Germán de haber estado un poco lejos del Señor, pero toda la vida también en la iglesia, ¿no es cierto? Ustedes tienen una tremenda ventaja con respecto a otros hombres, a otras mujeres, a otros matrimonios, y por eso es tan importante que también ustedes puedan ayudar, guiar, ¿no es cierto? Y bendecir a otros, ya, para que tengan ahí ustedes ese cuidado de ser luz, de ser ejemplo, porque esos matrimonios les van a ver a ustedes, ¿verdad? Y ustedes tienen que marcar la diferencia, ¿ya? Y bueno, ahí dice, Dios llama, ¿no es cierto?, a las mujeres a respetar y someterse a sus esposos, ¿no es cierto? El respeto entre ambos es muy importante, pero también, ¿no es cierto?, nunca pelear en público, ya eso es lo peor que puede suceder, y necesitamos tener nuestra propia intimidad, ¿ya? Entonces aquí habla también de la competencia, ya muchas veces, lamentablemente, ¿no es cierto?, entre los matrimonios compiten, ya, y bueno, ya vamos a ir como cerrando hoy día, pero no debe haber competencia, ya yo debo estar feliz si el otro, ¿no es cierto?, desarrolla sus dones, sus talentos, sus capacidades, si termina, ¿no es cierto?, en lo profesional, si después el otro tiene un proyecto y le va bien, el esposo y la esposa deben ayudarse, deben alegrarse, deben, ¿no es cierto?, motivarse y no competir, ¿ya? Entonces, lamentablemente, a veces vemos, ¿no es cierto?, un matrimonio donde el esposo compite con la esposa, ¿ya? Y no, pues si somos un complemento, ¿ya? Incluso yo lo he visto en ministerios pastorales, en liderazgo, como que el esposo, ¿no es cierto?, compite con la esposa en el liderazgo, y no, pues si cada uno tiene un don, tiene una capacidad que Dios le ha dado, y es para potenciarse juntos, servir al Señor, amar al Señor, ¿verdad? Entonces hay que tener ahí, bueno, el líder dictatorial, sí, tiene que ver, ¿no es cierto?, igual con lo que estamos viendo ahí en las clases, ¿ya? El que manda, ¿no es cierto?, porque me dieron esta autoridad, pero no porque me la haya ganado, que es muy diferente, ¿ya? Ganarse la autoridad, ¿no es cierto?, eso habla de que realmente hubo inversión, ¿no es cierto?, de tiempo, de recursos también, ¿no es cierto?, humanos y financieros, ya, bueno, yo comento esto, porque la iglesia, la cual pastoreo, a mí me permite desarrollar el tema del obispado, porque es una iglesia que formamos junto a mi esposa, a pesar de que hubieron otros pastores también, pero nosotros estuvimos allí desde el comienzo, trabajando con los jóvenes, con los niños, con la escuela dominical. Entonces eso nos permite conocer el liderazgo que tenemos y saber que si nosotros no estamos, la iglesia va a seguir funcionando igual, que si la escuela dominical nosotros no vamos, va a seguir funcionando igual, porque ya hay muchachos que fueron criados allí, ¿no es cierto?, que fueron formados, y eso tiene que ver con eso, ¿ya? Con formar a otros. Y ustedes, ¿no es cierto?, yo se los decía también, están siendo un ministerio en el matrimonio. Ya leí otro libro que decía, ¿no es cierto?, que el matrimonio es un ministerio, ¿ya? Y como es un ministerio, también tenemos que dar cuenta delante del Señor. Chicos, no sé si tienen alguna duda, consulta, algo que quisieran comentar. Si no, estaríamos ya llegando al final de hoy. Voy a parar la grabación.